Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes aquí en ISKCON Saltillo, Radha Govinda Mandir. Y hoy voy a leerles, esta es una gaceta, la gaceta del Instituto de Bhaktivedanta de Ciencias y Humanidades. Este instituto es un instituto creado, dado de alta, notariado y certificado para estudios de la teología Vaishnava. ¿Sí? Aquí está Krishna, miren. Bueno, y precisamente es un resumen de lo que es mi tesis de maestría. Originalmente era mi tesis para licenciatura, pero ahora sí que uno como devoto de Krishna, ahora sí que por la gracia de Krishna, en la licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Letras Españolas, ¿sí? Que es la carrera de literatura y lingüística, en la literatura española y lingüística hispánica. Iba a sacar esta tesis, que fue el proyecto del primer semestre, y cuando fue el octavo semestre, gracias ahora sí a Krishna, que fui el estudiante mejor promedio de mi facultad, la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades, y me gradué por promedio, recibí una medalla honorífica y me gradué por promedio. Entonces ya la tesis la dejé para el estudio de máster. Le iba a hacer para la carrera de metodología de la investigación en la misma facultad, pero por arreglos de del destino, que pasé el examen y todo, por cuestiones económicas y de salud, no pude o no me inscribí. Pero luego con la creación del Instituto Bhaktivedanta de Ciencias y Humanidades aquí en Saltillo, fundado por varios entre amigos profesores y algunos otros devotos, también profesionistas, hicimos la tesis, ¿verdad? Y estudios del Bhagavatam. Claro que luego, digamos que con la invitación a participar en la Universidad Internacional Americana como profesor y investigador, ahí tuve la oportunidad también de hacer el doctorado, y el Instituto Bhaktivedanta quedó en stayback, ¿verdad? En suspensión de actividades. Entonces, pero sigue como instituto cultural y está suspendido actividades fiscales y así. Pero bueno, aquí es interesante que mi tesis, mi sinodal, fue el doctor Francisco Esquivel, doctorado de la OADC, es muy experto en filosofía. Y voy a traer mis lentes. Yo pensé que iba a poder leer bien, pero no. Voy a traer un segundito nada más y ahorita continuamos. Ya sabes, preciosa. Ya sabes. Ok, ahora sí, vamos a tener nuestra lectura. Entonces, servidor, mi nombre, yo soy el sacerdote Brahmana Hare Krishna Das, el sacerdote Brahman de aquí del templo de Saltillo. Mi nombre oficial civil es Horacio Francisco Arganis Juárez, es mi nombre espiritual de ordenación. Y bueno, vamos a leer esto, ¿verdad? Este trabajo de tesis muy interesante. Voy a leer una parte que es la discusión o el problema de dataciones. Y como una, digamos, introducción, la literatura sacra de la India se divide en tres fuentes. Una se llama Sruti, Smriti y Nyaya. ¿Sí? Los Srutis son los textos, los 4 Vedas, el Rig, Sama, Yajur y Atharva, y adentro tienen sus comentarios llamados Brahmanas. ¿Sí? Son los comentarios, son pequeños libros que hacen comentarios de los textos, explicaciones teológicas, filosóficas. Y luego vienen los Upanishads, también ahí están dentro de cada Veda. Upanishads son pequeños textos que significa acercarse al maestro. Upanishads, irse a acercarse, ¿verdad?, al maestro, donde se hacen cuestiones filosóficas.
y Nyaya son tratados de pura filosofía, meramente de lógica, ¿sí? Ahí está el Vedanta Sutra. Los brahmanas, hay muchos brahmanas, como hay varios, Yañavalkya Brahmana, el Brahmakardeya Brahmana, hay varios brahmanas. El Atreya Brahmana, Upanishads, pues el Chandogya Upanishad, Mukunda Upanishad, en fin, muchos Upanishads. Svetasatara Upanishad, son 108 los más importantes. Y Nyaya, pues está el Vedanta Sutra, que es la respuesta filosófica a través de la argumentación de lógica de 5 pasos, los silogismos de 5 pasos de la lógica clásica de la India, para contestar y presentar la tesis vedántica en respuesta a las otras escuelas filosóficas también que había en esa época. Por Vyasadeva, y Vyasadeva es el compilador. Todos los textos antiguos dicen que él es el compilador. Dvaipayana Vyasa, ¿sí? Dvaipayana Vyasadeva fue el compilador de esta obra, de acuerdo a los textos mismos védicos y a lo que dicen incluso autores budistas y otros autores, y todos los sabios de la tradición de la India, que él fue el que compiló en idioma sánscrito, ¿sí? En el Devanagari, que es el idioma, el alfabeto de los dioses, ¿verdad? Este texto de Dios, divinos, estos textos fueron compilados. Hay una teoría, una hipótesis que dice que no, que los escribieron quién sabe en qué lengua, o no sé, fue oral, y que así transmitieron oralmente y tan perfectamente, y por el 2500 de Cristo los pusieron por escrito, lo cual es absurdo. O sea, de hecho no hay un manuscrito, un solo manuscrito en idioma prácrito o idioma brahmi, por ejemplo, idiomas que eran vernaculares, o alfabetos vernaculares. No existe. Panini, bueno, ya leí sobre esa cosa, ¿verdad? Ya hemos leído como los mismos especialistas dicen, primero que ni siquiera, esa fue una hipótesis de los primeros orientalistas, que ni se ponían de acuerdo, ¿sí? Ni se ponían de acuerdo, ni entre ellos, cuando le da, unos dicen que fueron hasta 8000 antes de Cristo los veas compilados, en fin, hay una gran discusión de eso. Bueno, el Bhagavatam es el libro más importante. Hay un texto muy bonito, ¿sí? Porque la parte que se llama los Smritis, los Sutis, los Smritis, se componen de las épicas, los cantares épicos, como el Ramayana y el Mahabharata, las epopeyas de la India. Ramayana dedicado a la saga, ¿verdad? La epopeya del rey Ram, y que es un avatar, una de las encarnaciones del Ser Supremo. Y Mahabharata es la de los primos de Krishna, ¿verdad? Aunque los personajes principales son ellos, pero Krishna es un personaje súper importante y está lleno de muchas enseñanzas. Es la epopeya más grande de la literatura universal, ¿sí? Es una obra hermosa, ¿no? Llena de filosofía, llena de sabiduría política, de sociología, todo sabiduría, historias. Eso, y itihasa quiere decir lo que fue. Hecho actualmente en las lenguas vernaculares, como el hindi y otras, cuando se habla de hechos históricos, de itihasa, lo que sucedió. Esos son los itihasas. Son epopeyas históricas. Claro, el lenguaje epopéyico, ya sabemos de eso, ¿verdad? Es un lenguaje muy especial, muy particular. La epopeya está llena, usa todos los recursos literarios, filosóficos, ¿verdad? Las metáforas, todas las diferentes recursos literarios para transmitir sus valores filosóficos, históricos, así, ¿verdad? Simbólicos, todo eso. Lo que se le llama también mitos, ¿verdad? Usa ese lenguaje para describir las glorias de estos héroes de la antigua India. Muy bien. ¿Cómo era la historia antigua? Así es. Toda la historia antigua de la humanidad así era. Podemos dar una clase por qué es la historia de la humanidad contraste a la historia natural inventada hace 200 años, ¿sí? La historia naturalista, que es la que toma ahorita el paradigma que domina en la sociedad, positivismo, así, ¿no? Escepticista, materialista, que niega todo lo supernatural, los milagros, cosa que todo está atestiguado en la historia antigua. Es un tema interesantísimo para una clase de por sí, una tesis incluso. Y luego los 18 Puranas mayores, que fueron también compilados por Vyasadeva, en los que se encuentran pues varios Padma Purana, ¿no? Los principales, ¿cómo se hace? 18 es el Bhagavad Purana, ¿sí? Los Vaishnava Puranas, que son varios, ¿verdad? Entre ellos el Padma Purana, el Nisingha Purana, ¿cómo se llama? Y el Vishnu Purana, y está el Bhagavata Purana, ¿sí? Luego vienen los Puranas menores, eso no los compiló todos Vyasadeva, pero hay el Harivansa Purana, que es está la introducción del Mahabharata,
que es la vida de la dinastía de Krishna, ¿sí? El Harivansa Purana, que viene la biografía de Krishna, y el Vishnu Purana también trae un relato de la biografía religiosa, se llama hagiografía, porque está llena de milagros y así, ¿no? Y luego el Bhagavata es la obra principal de las enseñanzas y la vida de la más autoritativa de todas. Bueno, vamos a ver, el Bhagavatam se llama Srimad Bhagavatam o Bhagavat Purana, la bella historia del Señor Supremo o la Suprema Personalidad de Dios. Fue el último de los Puranas atribuidos al sabio Vyasa. De acuerdo al mismo autor, es el fruto maduro de la literatura védica. Contiene 12 cantos con 18.000 versos. En el canto 10º viene la narración más detallada de la vida de Sri Krishna y abarca sus enseñanzas más elevadas en el 11º, rico en todos los géneros y recursos literarios, con el fin didáctico de transmitir su sistema de filosofía filosofía, por lo que otros expertos puránicos lo han laureado. Porque los otros textos puránicos lo han laureado. El doctor Thomas H. Hawkins afirmó: una de las cosas más impresionantes acerca del Bhagavad Purana, por ejemplo, es el rigor de su pensamiento. Acerca del Bhagavad está sistemáticamente concebido con una vasta erudición. El eminente Bhaktivinoda en el siglo XIX indicó: si toda la colección de obras teológicas hindúes que procedieron al Bhagavata fuera quemada como la biblioteca de Alejandría, el sagrado Bhagavata y solo el sagrado Bhagavata fuese conservado tal como es, no se perdería ninguna parte de la filosofía de los hindúes, excepto la de las sectas ateas. Por tanto, el Bhagavata debe ser considerado tanto un trabajo religioso como también un compendio de la historia y la filosofía hindú. Maravilloso, ¿verdad? Ok. Por lo que los sabios de la India han presentado varios tratados exegéticos o comentarios, los cuales han sido resumidos en la presentación al inglés llamada el Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayana Vyasa por Bhaktivedanta Swami, también ampliamente reconocido y elogiado por expertos en las universidades del mundo. La primera traducción apareció en francés, hecha por Eugene Burnouf en 1840. Ok, vamos a leer un poquito. Los eruditos difieren sobre la fecha de composición del Bhagavata. La obra misma y los sabios de la tradición lo fijan en el principio de la era cronológica hindú, llamada Kali Yuga, pero los cristianos ingleses lo consideraron un fraude compuesto por el siglo III después de Cristo. Más tarde otros han demostrado evidencias que el tratado ya existía en el siglo IX después de Cristo, y es la fecha que ha tenido más aceptación. Sin embargo, distintos investigadores han descubierto evidencias que la obra subsistía en el siglo V después de Cristo, o quizás antes. Allí surge la interrogante, por lo que este reporte trataremos de presentar un esquema a nivel de divulgación sobre los resultados logrados en la tesis de maestría en el IBCH. Como esta investigación pone en crisis el paradigma dominante en el campo, se admite que el reporte presentado aquí es una tentativa insuficiente para satisfacer a los especialistas, quienes solo podrán valorarlo estudiando la investigación completa, la tesis. Y se agradecerá toda crítica que aporte más evidencias que resuelvan el problema. No obstante, se invita a los lectores en general a acompañar esta aventura en uno de los terrenos más polémicos de la historia, no solo de la India, sino del pensamiento de la humanidad. Bien, vamos a entrar ya en la discusión, ¿sí? Hablamos de toda la bronca de cómo los ingleses dominaron, tomaron poder y crearon los padres de la indología, alteraron mucho las fechas, crearon conceptos, ¿verdad?, con base a sus puntos, de su paradigma judio-cristiano, que la creación era más de 1000 años y por lo tanto redujeron todo, inventaron la teoría Borrowing de Prestado, que decían que Krishna en realidad era Cristo y que los hindúes tomaron la historia de Cristo y la hinduizaron, la transculturizaron, y todo esto lo que era referente a la filosofía más importante y la teológica de la India, que es el krishnaísmo o bhagavataísmo, tenía que ser posterior a la cristiandad, la vida de Krishna también. Así sacaron todo eso. Vamos a ver las dataciones, ¿sí? Ese es el tema que quisiera aquí. Ok, dice: otro problema que sustenta esta investigación es que al revisar los supuestos significativos que sostienen los eruditos
sobre el flechado del Bhagavatam, se descubre que los críticos ingleses Colebrooke y Wilson lo dataron para el siglo XIII después de Cristo, bajo el aparente indicio que la obra en el canto 11 da una cronología donde señala que del personaje que da inicio y fin a la obra, el rey Pariksit, hasta el rey Chandragupta Maurya, pasarían 1300 años. Luego de allí hasta los reyes Andhras, quienes tentativamente se fecharon en el siglo II después de Cristo. Así que la obra tenía que ser de un tiempo posterior a estas figuras. Dicho registro tiene su base en la referencia que da el historiador griego Megástenes en el siglo IV a.C. en su obra Índica sobre el rey Chandrakutus, el cual fue identificado como el rey Chandragupta Maurya. Esta fue la aparente piedra de Rosetta por la cual se reformuló toda la cronología de la historia de India. Luego se propuso que el nieto, el rey Asoka Maurya, era el Asoka converso budista que hizo concilios y financió la expansión de su doctrina, a quien se fechó en el 200 a.C., por lo que la batalla del Mahabharata tuvo que haber sido por el 9 a.C. Esa es en el siglo X a.C. Es la tesis que más se acepta ahorita en la historia oficial. ¿Sí? El problema con esa propuesta es que Megástenes no hace mención alguna de Chanakya, el ministro del rey Chandragupta Maurya, ni Chanakya menciona en sus obras a los griegos como Alejandro o Megástenes, quien visitó la corte de Chandrakutus. Aunándole a esto, que los reyes que le precedieron y sucedieron al Chandrakutus, que menciona el historiador griego, son Chandramas y Chandrasiptus, los cuales no coinciden con Nanda o Bindusar y Asoka, que eran del ancestro de Chandragupta Gupta, y su hijo Bindusar y luego su nieto Asoka, no coinciden, ¿verdad? Que fueron los de Chandragupta Maurya. La única equivalencia fonológicamente aceptable es la relación entre los sucesores del rey Chandragupta Gupta I, Chandramas, o sea, Chandramas es el mismo, y Samudragupta con Chandrasiptus, por lo que tal hallazgo conduce a modificar las fechas, ya que estos descubrimientos presentados en la Universidad de New Brunswick, en Canadá, por Prashanth Gokhale, insinúan que Chanakya vivió en el 1534 a.C. y el rey Chandragupta I Gupta en el 325 a.C., cuando se concertó con las fuerzas de Alejandro Magno. Además, el Asoka budista fue un rey de Kashmir y no el Asoka nieto del emperador Maurya. Esto es significativo porque justifica esta investigación, ya que coincide con los recuentos históricos que se escribe el Srimad Bhagavatam. Otra dificultad que enfrenta la antedicha estipulación es que algunos eruditos han encontrado evidencias que los Puranas son mencionados en obras arcaicas, como se mostrará a lo largo de estas pesquisas, ya que dicha genealogía de reyes que gobernarían en la presente era llamada Kali Yuga por el calendario hindú, quienes han sido confirmados por las investigaciones arqueológicas de James Priestley, se mencionan en varios Puranas. Además están escritas en futuro, pues son consideradas por los creyentes como profecías. Así, los indicios sugieren también otras hipótesis alternativas que se mencionarán a concluir, los cuales permiten la posible exclusión de reducir a dichos textos puránicos a una fecha reciente. Sin embargo, tomando los supuestos de los ingleses como base, la datación para el Bhagavatam en el siglo XIII después de Cristo se difundió y se fosilizó entre los eruditos hasta mediados del siglo pasado. No obstante, se descubrió que en la obra de Tadji Hind de Al-Biruni, un musulmán que hizo un estudio de la India en el 10 después de Cristo, se menciona al Bhagavad Purana y lo que descartó la suposición. Ahora, la fecha del 9 después de Cristo ha tenido predominancia. Sin embargo, un estudio riguroso muestra que los críticos mantienen que el Bhagavatam alude al pueblo de los hunos, por lo cual tuvo que haberse escrito después de la invasión de estos a la India. Y esto ocurrió en el siglo V y VI después de Cristo. No obstante, el problema con tal aseveración es que dicho pueblo ha sido nominado en textos que son más antiguos, como el Lalita Visara, una obra budista,
que por lo menos es del siglo 3 después de Cristo, y también el Mahabharata, que se reconoce como arcaico, por lo que estas evidencias indican que dicha raza era conocida mucho antes de la invasión, y el hecho de que se mencione en el Bhagavatam no señala ninguna ocupación, solamente una referencia, sí, nada más una referencia que entre eran las culturas vecinas, ¿no? Los conocían. Ok, los hunos, en chino también tenía su nombrecito. Bueno, otros objetores argumentan que el Bhagavatam fue influenciado por el filósofo Sankara, porque tiene similitud de ideas y en el lenguaje, el cual es fechado en el siglo VIII después de Cristo, por lo que la obra tuvo que ser posterior. Aunque esta aseveración puede parecer convincente, no obstante se debilita ante los hechos, ya que Gaudapada, el maestro de Govinda, quien fue a su vez maestro de Sankara, cita el Bhagavatam en su Uttara Gita Bhashya. Además, fíjense, Gaudapada, el maestro de Govinda, quien fue su maestro de Sankara, o sea, el maestro abuelo, el Paranguru de Sankara, Gaudapada, cita el Bhagavatam en su Uttara Gita Bhashya. Además, en otra obra de él, que es de donde comenta el texto Sankhya Karika Bhashya, hace referencia a otros dos versos. Sin embargo, ha existido la tentativa de parte de la resistencia para desacreditar las antedichas alusiones directas, bajo los supuestos que se podía tratar de otro autor posterior con el mismo nombre, o sea, Gaudapada, o que el Bhagavatam tomó de la obra de Gaudapada los versos. Las dificultades que confrontan dichas presunciones son que hasta el momento carecen de evidencia que las respalde, pues se tendría que mostrar algún tipo de referencia histórica que avale que existe otro autor con dicho nombre y que hizo las obras citadas. No existe eso. No obstante, no hay esa evidencia. No obstante, los estudios realizados por expertos como M.T. Sahasrabudha tienen que constatar que tales textos son de Gaudapada. Además que Sankhya Karika Vritti y el Uttara Gita no solo citan versos, sino que el último menciona en forma directa al Bhagavatam Purana. El Uttara Gita de Gaudapada, ¿sí? Bhashya menciona directamente al Bhagavata Purana. Esto tiende a ser corroborado en otra obra independiente, el Nandi Sutra, un texto medular de la escuela Jaina, que es otra escuela filosófica, la cual da una lista de escritos, ¿sí?, prohibidos por su academia, y menciona directamente el Mahabharata, el Ramayana, el Purana Bhagavatam, el Uttara Vritti de Gaudapada y el Sankhya Karika, etc. Este tratado fue postulado por el IV después de Cristo, bajo la noción que el compilador Vallabhi vivió 980 años después del maestro Jain Mahavira, que fue fechado en el V a.C. Además, la fuente de inspiración del Vritti de Gaudapada fue el Uttara Vritti, el cual es referido en la cita anterior y contiene los mismos dos versos del Bhagavatam, por lo cual la mentada objeción queda descartada. Ese famoso Uttara Vritti lo comentó, hizo un comentario del Gaudapada, ya existía antes de Gaudapada, es donde están los versos del Bhagavatam. ¿Sí? Muy bien. Otro desacuerdo proviene de Suchila Sedesai, apoyándose en Belbekar, otros son eruditos, quienes recurren a un argumento de la crítica textual, con el que presuponen una contaminación y alteración de los manuscritos, o sea, que a lo mejor lo alteraron, contaron con ese verso, ¿no? E incluso insisten en la conjetura que en el Uttara Vritti, traducido al chino por el monje budista Paramarta en el siglo VI después de Cristo, no aparece en los textos del Bhagavatam que contiene el comentario de Gaudapada. Fíjense, qué interesante el argumento, ¿no? Pero el obstáculo que confronta dicha sospecha es que, para proceder en su validez, requiere mostrarse una serie de especímenes de dichos manuscritos, lo que se llama la Collation Codicum. ¿Sí? Ahí tenía que sacar los especímenes y todo eso no lo han mostrado. Y exhibir, por lo menos en fotos, ¿sí?, en qué testigos, o sea, ¿qué más testigos se llaman así le llama a los manuscritos que hay, ¿verdad? Testigos, no hay tales versos. Además,
El que aparentemente no comparezcan en la traducción china de Paramartha solo indica que en el manuscrito que él empleó se pudieron haber perdido, o como él perteneció a una escuela adversa al bhagavataísmo, al budismo, los pudo haber quitado para no acreditar dicha corriente opuesta en China. Por lo que se requiere no menos que mostrar las pruebas para que dicho cuestionamiento pueda ser satisfactorio. Tan sencillo, ¿verdad? Yo puedo especular muchas cosas, pero tengo que probar. Otro punto es que el Bhagavata rechaza la teoría monista de la unidad de las almas y Dios. Texto 30, ¿y qué dice aquí? 36. Dice el Bhagavatam 10, 85, 30. 87, 30. Saman Anuyatan Yat Mata Dustaya. Los hombres de limitado conocimiento que defienden el monismo están guiados en una opinión falsa. Así es. ¿Sí? Se rechaza, así como también la concepción de que Dios es en última instancia impersonal y amorfo. 37. Vamos a ver. Bhagavatam 9, 9, 49. Yata Brahma Paran Susma Asunya Sunya Kalpitam Bhagavan Vasudeveti Yan Grananti Tesatatam. La personalidad de Dios Vasudeva Krishna es el Espíritu Supremo, siendo sutil. Algunos lo consideran impersonal o vacío, pero él no lo es, y sus glorias son cantadas por los Atvatas, los Bhagavatas, los devotos de Krishna, los seguidores de Krishna, los sabios seguidores de Krishna. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver, dice, por lo que viene a ser la base, a esto se le puede agregar que Sankara cita el Bhagavatam en sus poemas Meditaciones al Gita y hace referencia a la escuela Bhagavata en su obra Sankhya Sariraka-Vasya. Además, los descubrimientos presentados por Prasada Gokale sugieren que por lo menos Sankara vivió en el siglo VI antes de Cristo. Ahí hay una referencia muy interesante en ese tratado. Y que Mahavira vivió por lo menos en el 1000 antes de Cristo. Por lo que demanda una revisión a las fechas convencionales y permite observar que tales objeciones son inverosímiles. Una de las bases más aprobadas es la que alega J.E. Van Buitenen, que el Bhagavatam exalta la zona sur de Dravida, de la India, regada por los muchos ríos Tamraparni, Kritamala, Pasyuni y Kaveri, donde se predice que muchos devotos de Krishna nacerían, y sin embargo dicha propuesta tiene su origen en los eruditos hindúes de finales del siglo XIX. Además, es aportada por otros como J. B. Tagar, quien argumenta que el narrador empieza su descripción topográfica con Dravida o el sur de la India, y la obra hace 8 referencias geográficas a dicha zona. Conjuntamente, Bhaktivinoda cita la mención en el 10º canto del lugar de peregrinaje llamado la colina Venkata y postula la fecha del santuario en el siglo VIII. De mismo modo, Friedrich Hardy mostró en su libro Viraja Bhakti fuertes similitudes entre algunos pasajes del Bhagavatam y ciertos poemas de los poetas alvars del sur de la India, los cuales se han fechado desde el siglo V al 9 después de Cristo, de tal manera que la obra tiene que provenir de ellos. Aquí se encuentra uno de los supuestos centrales que soportan la poscristiandad de la obra y han convencido a la mayoría de los estudiosos. Pero un riguroso análisis demuestra que confronta una serie de dificultades que la debilitan. Vamos a ver los problemas que tiene. El doctor B. Van Yundar propone: este verso se refiere a los alvars, de quienes los más prominentes vivieron en el siglo IX después de Cristo. Pero los más antiguos, como Pyoyi de Kanchipur, Pudan de Mamayapuram y el rey Ipei de Milipur, florecieron antes del V y del VI después de Cristo. Más aún, las inscripciones de Nanaga del 100 antes de Cristo y la China de Gautamiputra claramente prueban la existencia de devotos de Krishna en el sur en tiempos muy antiguos. Lo que sugiere que dicho florecimiento fue en tiempos más remotos a los asignados, pero esto no es el único problema. Como se señaló, el especialista S.M. Srinivasachari referente a, como señaló el especialista
Srivastacharya referente a el periodo cuando vieron los Alvars. No me gustaría aventurarme a fechar estos periodos por dos razones. 1. Las fechas están bajo disputa entre los eruditos tradicionales como los modernos. 2. No son relevantes para el propósito de presentar la filosofía y religión del Vaishnavismo. El fechado de los Alvars ha sido un objeto de controversia, pero se puede sospechar que estos poetas místicos vivieron en diferentes épocas. Una de las bases de la datación del V al 9 después de Cristo fue la identificación que hizo Hulsh, quien propuso que el rey Parameswara Vinanagar, el cual es supuestamente honrado por el Alvar Tirumangai en sus poemas, era el mismo rey Parameswara Varman. De allí, R. Chaudhuri conjeturó que Tirumangai era un contemporáneo de Narasimha Varma, un rey del 625 al 645 después de Cristo. Otra premisa es la identificación del Alvar Kulashekara con el rey Kulashekara del 788 después de Cristo. DC. Sin embargo, el especialista Samvidananda confesó que hay divergencia e incompatibilidad con tal identificación y que algunos expertos como Bhardarkar rechazaron que el rey Kulashekara y el Alvar Kulashekara sean el mismo. Además, uno escribió en el sánscrito y el otro en la lengua tamil. También la simple identificación del rey Parameswara Vinanagar con Parameswara Varma no es de todo justificable, pues Vinanagar y Varma son palabras distintas o apellidos distintos, y Narasimha Varma es otro nombre. Por lo tanto, no existe evidencia satisfactoria de tales identificaciones. Por consiguiente, tales fechas son endebles. A esto se le puede agregar que las fuentes tradicionales sobre los Alvars, como el Uparesa Ranamala, el Uparesa Ranamalai, el Guru Parampara Prabandhan, el Divyasuri Charitam, el Prapanamrita y el Prabandasar y otros, apuntan sin incongruencias edades más remotas que van desde el 4202 al 2076 a.C., cuando vieron los primeros Alvars. Así que está la cosa difícil, ¿verdad? Un tema, como dijimos, de los más polémicos del pensamiento. En cuanto a la mención geográfica de los ríos y las partes sur de la India, señalada en los versos en cuestión, no es muy insinuante, porque el Bhagavatam también menciona ríos y zonas del norte de la India y con más frecuencia. De hecho, los relatos principales de la obra se ubican en los estados del norte, que corresponden a Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Surashtra, Gujarat, y con sus respectivos ríos y lugares de peregrinaje. Simplemente en el primer canto se hace mención de 13 versos que corresponden a la geografía del Mahabharata, y se hace mención del río Saraswati, el cual estaba fluyendo. También hace referencia a Prayag, donde estaba el Triveni, cuando había confluencia de los tres ríos Yamuna, Ganges y el Saraswati. Este último secó hace tiempo, como lo confirman estudios hechos con tecnología de punta, alrededor de 2000 a.C., y se menciona que tenía ramas que lo conectaban al lugar de Pravasa, en Gujarat, y la región occidental del Sindhu. Por consiguiente, si se va a considerar unos versos por la geografía del sur, también se tiene que considerar todos los indicios geográficos que muestra la obra. Referente a la datación del santuario de Venkata en el siglo VIII, no cabe duda que el templo actual se pudo haber reconstruido en dichos tiempos. Sin embargo, dicha referencia no es del todo indicativa, pues existen epigrafías en el templo que advierten que en el siglo IX DC los reyes de India hacían menciones de su visita al lugar de adoración, sin dejar testimonio de una fundación tardía, lo que permite inferir que el lugar ya existía desde antes de tal remodelación del templo. Esto se sustenta con los estudios hechos por los expertos en el área, quienes han descubierto alusiones del lugar en el siglo IV AC, antes de Cristo. También prevalece el testimonio en otros registros señalando que dicho lugar de peregrinaje ha existido desde tiempos que se remontan a la época anterior de Kali Yuga, por lo que mismo Bhaktivinoda admitió que las deficiencias de tal fechado. Nosotros discrepamos con fuerza con tal conclusión. Ahora, en cuanto a la comparación poética sostenida por Hardy, no es del todo sugerente, ya que la similitud
La similitud solo se aproxima a la intertextualidad, mas no indica necesariamente un origen exclusivo. De lo contrario, se indulge en el tipo de razonamiento post hoc ergo propter hoc. Si algo A causa esto B, A es la causa de esto. Pero como se ha probado por los eruditos, la prueba que A causa B es más difícil de obtener que constatar que A y B ocurren al mismo tiempo. Al respecto, el investigador Thomas Hawking afirma lo opuesto, que los Alvars se inspiraron en el Bhagavatam. Por lo tanto, ante los factores discutidos, la aseveración de que el Bhagavatam tiene su origen en el sur de India con los Alvars por el siglo IX DCE se sujeta al debate, lo cual ha sido reconocido por Bautenen, el foto más grande de que es el 9 después de Cristo. Bautenen dijo: la fecha exacta del Bhagavad Purana aún no se ha establecido, ni tampoco insisto sin compromiso sobre el origen en el sur del texto. Muy interesante el profesor Bautenen. Otra objeción que insinúa una época sobre la obra ha sido presentada por R.L. Thompson, quien sugiere que las estrellas de la constelación de Indumasi Supar, que son mencionadas en el Bhagavatam, estuvieron visibles en el cielo en un periodo que va del 1000 después de Cristo al 1000 antes de Cristo, lo que permite inferir la posibilidad de que el libro haya sido compilado entre esas fechas. Aunque dicho indicio es sugestivo, una observación rigurosa del punto de referencia que usa Thompson corresponde a una supuesta ubicación de la estrella Polaris en el centro del eje polar. Sin embargo, en el Bhagavatam se menciona que la estrella Dhruva, que era la que estaba fija en el centro del eje polar, y de acuerdo a los estudios astronómicos modernos, desde el 1000 a.C. hasta el 1000 después de Cristo, Polaris no estaba en dicho centro, sino que fue hasta el periodo anterior, 2600 a.C., que hubo una estrella en el eje polar, que fue Turán o Alfa Draconis, lo que indica que dicha constelación, si sumada, tuvo que haber estado en esa alineación en otros tiempos más remotos, cuando Dhruva o Turán estaban como estrella polar, y no corresponde a la asignación que hizo este investigador, por lo que Thompson reconoce que dicha observación astronómica a lo mucho evidencia la posibilidad de una relativa actualización astronómica del manuscrito antiguo. Otro de los factores señalados por Thompson dentro de esta categoría de testimonios son las menciones del Bhagavatam sobre los signos del zodiaco tropical, los cuales tuvieron que haberse adoptado de los astrónomos griegos, quienes los inventaron en el 100 AC, en especial Hiparco, y estas alineaciones no pueden ser datadas a tiempos más remotos debido al problema de desalineación de los signos y las constelaciones. En realidad, este argumento de adopción de la influencia helénica en los textos de astronomía hindú ha tenido una amplia aceptación entre los círculos de eruditos, no obstante que otros investigadores han encontrado evidencia que sugieren otras alternativas, como un posible origen independiente a la iniciación. Pues empezando con los signos del zodiaco, es bueno saber que de Gamediet elucidó: no hay duda que las prácticas mágicas y astrológicas de Caldea y Egipto tuvieron influencia sobre la civilización griega. Los griegos asimilaban con gran facilidad las creencias orientales y las figuras mitológicas de los pueblos con que entraban en contacto. El calendario egipcio era perfecto, estaba dividido de acuerdo a las 12 constelaciones zodiacales, a las que a su vez se subdividían en 13 partes cada una. Se correspondían con las divisiones de canales del circuito zodiacal. Además, otro experto, J. Betti, asevera: los egipcios se pueden considerar como émulos de los caldeos en el campo astronómico, y se sabe que los primeros filósofos griegos se trasladaron a las tierras de Egipto para estudiar astronomía. Un tercer factor es que entre los griegos que contribuyeron a las matemáticas, como Pitágoras en el siglo V AC y Apolonio de Tiana en el 1 DC, fueron a la India a estudiar, como lo registra Flavio Filostrato. Referente a esto se reporta por O. Neugebauer. Nosotros entramos en una situación enteramente nueva, donde un periodo posterior ha afectado todo, por lo vago y confuso de los reportes de esta prehistoria. Esta condición, cuando se desciende hacia Ptolomeo,
sin marcas históricas, casi nada conocemos acerca de la astronomía de Hiparco o Apolonio. ¿Qué les parece, amigos? La problemática sugiere que no hay evidencia suficiente para suponer que hubo tal herencia de los griegos hacia los hindúes, pues una de las bases de tal derivación fue la tabla de trigonométrica de Hiparco, propuesta por J. Toomer. Pero como lo indicó Thomson, el mismo Toomer reconoce la naturaleza incierta de tal documento. Es que no hay documentos griegos sobrevivientes que contengan la tabla de Hiparco, ni aún una forma fragmentaria. De hecho, no hay evidencia explícita acerca de la naturaleza de tal tabla de Hiparco, ni una prueba real de que tal tabla haya existido. Y con eso fundamentan este argumento, imagínense. Ante los factores discutidos, Nagelborg reporta que conocemos a partir de las traducciones de la lengua Pahlavi sobre los escritos astrológicos del I y II siglo en Persia, tales como Teucer y Betis Valens, junto con la presencia de libros hindúes, como también el romano Almageston, alrededor de los 250 DC, bajo el régimen del rey Shapur I. En el reinado de Koshoro I fue revisado cerca del 550 DC el famoso Zag-Ashag, el cual ha sido demostrado que posee una gran dependencia de las fuentes hindúes. O sea que fueron los hindúes los que influenciaron también a los griegos. ¿Sí? Dentro de la historia de la India, en el Chanakya Niti Sastra, que obviamente es de 3 a.C., señala la presencia de sistemas de astronomía correspondientes a un periodo independiente a la invasión griega o Hiparco. Además, las obras de la literatura budista señalan que cuando nació el Buda, hubo astrólogos quienes predijeron su querida misión redentora. Entre las fuentes posibles que contienen los signos zodiacales, R. Santanan propone el Parijat Parasara Jora, escrito por el padre de Vyasa, Parasara, el autor de otros textos como el Parasara Smriti y el Parasara Sanjita. Y aunque Parasara vivió en la era del Mahabharata, según este especialista, fue discípulo de la astronomía de Saunaka, el autor de los poemas del Rig Veda. Esto se corrobora ya que en el Rig Veda hace alusiones al girar del Sol en los 12 signos zodiacales y nombra directamente a Leo, Virgo, Géminis y Tauro. El Rig Veda se considera por los expertos el libro escrito más antiguo de la India, ¿no? Mínimo dicen que es del 1500 a.C. y no hasta 5000 a.C. Y ahí están los signos zodiacales, mucho antes que la influencia griega. Bueno, teniendo en cuenta la antigüedad del antedicho texto, se puede considerar que la existencia de un sistema zodiacal anterior a la iniciación, como lo sospechan F. W. Franz. Los hindúes y los chinos tenían también sus elaborados sistemas de astrología. Además, Betty sugiere, tal época parece que puede remontarse, cuando menos 40 siglos antes de Cristo, a un pueblo de Asia que alcanzó un grado de civilización muy elevado respecto a todos los demás, cuyo conocimiento se difundieron por toda Asia, Europa y Egipto, y con mucha probabilidad también por Mesoamérica. De la astronomía de este pueblo se pasa a la astronomía egipcia y a la de la India, 30 siglos antes de Cristo. O sea que él dice que no, es la realidad, no hay influencia griega. Muy bien. Sobre este tópico se ahondó en esta tesis. No obstante, esto sugiere que los griegos no fueron los primeros en emplear el signo zodiacal, sino los egipcios, los cuales tuvieron contacto con la India en tiempos más remotos que Hiparco. Entre las tentativas de fechado está la de Dennis Hudson, quien arguye que al menos una parte del material del Bhagavatam estaba presente en toda la India, en el tercer siglo AC, y él sugiere que tal lenguaje arcaico del Purana en estudio podría reflejar una tradición auténtica que data hacia el pasado, por lo menos al 400 AC. Sin embargo, existen estudiosos cuya investigación nos dirige a sostener que dicha fecha no es la última datación sobre el texto explorado, pues R.N. Vyas defiende una fecha que se remonta al 900 AC, tomando como base el estudio de J. Day sobre las menciones de los relatos del Bhagavatam, los cuales se reflejan intertextualmente en las narraciones de los textos yatakas budistas. Una de las principales objeciones sobre este dicho fechado proviene de J. B. Tagar, quien argumentó: así pues, la similitud entre la leyenda del Bhagavatam y los yatakas, a pesar de la cuidadosa demostración de Gokuldas Dey,
no puede ser considerada una evidencia irrefutable para determinar la fecha del Bhagavad Purana, pues ambas obras pudieron haber tomado relatos en forma independiente del folclore antiguo de la India y otras narraciones tradicionales. ¡Wow! Un sofisma de oráculo. Ya vio el pasado este cuate. Aunque esta objeción tiende a cuestionar el estudio realizado por Day, un cuidadoso abordamiento revela que a pesar de la lógica de dicho argumento, esta demanda una rigurosa pesquisa que valide su conclusión, ya que ¿cuáles serían las pruebas de que hubo tal adquisición independiente por los autores de las obras en cuestión? En otras palabras, si presentar un estudio estricto con bases verificables, tal argumento no sobrepasa los límites de las posibilidades y conduce a la reflexión en favor de un origen post hod ergo proto hod. Si de algo A, el folclore, sigue esto, las obras, A, folclore es la causa de esto, B, las obras. Pero como ya se ha probado por los eruditos, la prueba de que A causa B es más difícil obtener que constatar que B ocurren al mismo tiempo. Y esto no es el único obstáculo, ya que al demandar evidencias irrefutables, como lo plantea Tagar, escapa a los límites de la investigación científica, como les esbozó Karl Popper. Creer que los enunciados científicos tienen una fundamentación última, exenta de toda crítica, es más fe que ciencia. Sin embargo, a manera de justificar la invalidez del testimonio de la literatura budista sobre el Purana en cuestión, cierto indólogo argumenta que en una de las obras de Chanakya, ¿sí?, se menciona algo sobre la vida de Krishna, diciendo que Dvaipayana Vyasa, el autor, maldijo a la dinastía del Eure y por lo tanto la referencia es bastante clara, aunque el nombre del sabios en cuestión no es el mismo que en el Mahabharata y los Puranas. Esta coincidencia de la mención del nombre Vyasa es notable y sugiere que esta es la tradición más antigua. El Mahabharata y los Puranas no podían usar a Vyasa en este episodio, ya que se supone que él es el autor de estos textos y en esta versión de la historia tienen que morir. Así tuvieron que usar a otros sabios para el incidente. El problema de esta interpretación es que en ninguna parte del Bhagavad y Mahabharata se menciona que Vyasa tenía que morir. Es más, ni pertenecía a la familia Yadu de Krishna. Ahora, se puede percibir que sí hay coincidencia entre los nombres de los sabios, tales como en los tratados, pues como Kamba y Kamba, son el mismo personaje, lo mismo Narada. Pero el Bhagavatam menciona más sabios, pues es una obra detallada de la vida de Krishna, a diferencia del Mahabharata, cuyos protagonistas son los héroes Pandavas y Krishna es un personaje importante pero técnicamente secundario, por lo que es natural admitir que dicho libro no explique de manera detallada sobre todos los sabios como lo hace la obra en estudio. Otro punto es que el Bhagavatam menciona de manera directa a Vyasa en dicho episodio, manera indirecta a Vyasa, con advertencia, como lo advierte el doctor Howard Resnick en la traducción del texto, Narada Daya, Narada y otros. Utilizado de manera clara la palabra sánscrita Daya, que indica que hubo otros. Además, como el autor es Dvaipayana Vyasa, él no se menciona directamente, pues solo de manera tácita. También este indólogo se basa en una obra budista que usa Vyasa como el causante de la maldición. La dificultad con esta apelación es que en dicha obra, conocida como Gatha Yataka, se distorsionan los nombres y hasta partes de la historia de Krishna, pues era de una escuela antagónica al Bhagavataísmo, y es una fuente pobre para fundamentar tal interpretación. A dicha cita propone que los budistas tenían una noción del compilador del Bhagavatam, que la narración atribuye a Dvaipayana Vyasa. Aparte, hace una clara mención de la vida infantil de Krishna con los vaqueros de Vrindavan, el cual es el tema principal del Purana en estudio. Otro argumento sobre estos textos son las aparentes menciones del Buda en el tratado en examen, lo cual se estipula que la obra sería posterior. Aunque existen varias menciones proféticas sobre el avatar Buda en el Srimad Bhagavatam, tienden a estar escritas en futuro y el título del Buda como avatar, encarnación de Vishnu o Krishna, pertenece a las doctrinas vishnuitas explicadas en el himno Vishnu Sahasranama del Mahabharata. Además, Albert Schweitzer señaló: en el budismo posterior,
se gestó la creencia de que desde tiempo inmemorial ha sido proclamada por varios Budas la verdad que conduce a la redención. Por lo tanto, Gautama Buda, de la raza de los Sakyas, solo es uno entre los muchos. Esto permite sospechar que el título Buda ya existía antes del Buda Siddhartha. Sin embargo, en esta investigación se mostrarán hallazgos sobre estas fuentes y otras que sugieren una probabilidad de mayor índice sobre la datación de tal, entre las cuales se puede mencionar acerca de la fecha de... O sea que hay otras... Sin embargo, en esta investigación se mostrarán hallazgos sobre estas fuentes y otras que sugieren una probabilidad de mayor datación sobre las cuales se puede mencionar acerca de la fecha de Yani, para el 1200 al 100 a.C., para el Bhagavatam Tagore objetó: esto es insustentable, en tanto que el lenguaje del Bhagavatam es más moderno que el védico, el cual se presume haber estado en uso por el 1200 a.C. No obstante, si Parikshit, a quien le fue el Bhagavatam narrado, gobernó en el 900 a.C., como fue mostrado por Rai Chaduri, el Bhagavatam no puede preceder a Parikshit. En esta declaración, Tagar se basa en el supuesto que se formuló la cronología de la India, explicando al principio, con la identificación de Chandragupta Maurya y Chandraketu mencionado por Megástenes, para datar al rey Parikshit en dicha fecha, pero ya se explicó que tal fechado confronta una serie de dificultades que lo debilitan. Aunándole a eso, que los arcaísmos del lenguaje empleado en el Bhagavatam apuntan en forma directa a una época remota, como lo han señalado los expertos, tales como F. Muir, Boytenen, Smith, M. Frederick, Hugson y L. Rocher, etc., por lo que el argumento del sánscrito moderno no procede. Prasago Kale sugiere como fecha de composición la obra entre el 3100 al 3000 a.C. Sin embargo, aunque este investigador ha presentado evidencias arqueológicas e indicios astronómicos que insinúan una fecha temprana para cuando fueron los hechos que el rey Parikshit escuchó por parte del sabio Suka y se registraron en la obra, no presentó un estudio dedicado a la antigüedad del texto en estudio. Terminando en la revisión de las fechas, P. B. Bhartar ha supuesto una fecha del 5000 a.C. para el Purana en debate, el cual se basa en su formulación de que la batalla de Kurukshetra fue la fecha exacta de la guerra del Mahabharata, es del 16 de octubre del 5561 a.C. Aunque sin duda la innovación es parte del proceso de la investigación científica y puede arrojar pistas para aproximarse a los problemas que se buscan solucionar dentro de este campo, existen análisis astronómicos que tienden a superar los resultados de Bhartar, los cuales han sido constatados en forma independiente por diversos eruditos como Kohn, Villorstierna, S. Balakrishna, Henry Lawrence, P. Stapp, etc. Esto motiva más exploraciones, como la tentativa presentada en esta investigación, la cual sugiere que tal fechado no es satisfactoriamente válido. Para esquematizar esta parte medular de la pesquisa se esboza la siguiente declaración: los eruditos han sido incapaces de llegar a un consenso claro concerniente a la fecha del Bhagavatam. Eso dijo Rudo Lucher. Rocher. Es muy interesante este especialista, ¿no? Y aquí hay una tabla de dataciones para que vean cómo hay una gran, o sea, no ha llegado a una conclusión, que es lo que dice. Fechas propuestas para el Bhagavatam. Fechado: 13 después de Cristo, H. Wilson y Cole Broom. 11 después de Cristo, Dasagupta. 9 y 10 después de Cristo, Sharma, Maitreya, etc. 9 después de Cristo, Ingalls. 6 después de Cristo, Hopkins y Pargirtel. 5 DC, Eliad, Harse, etc. 4 y 5 DC, Tagore y Krishnamurti. 3 DC, R. Dikshitar. 5 cuarto al 6 DC, D. Hugson. De 10 a 9 AC, R.N. Vyas. 13 a 12 AC, S.D. Yani. 20 AC, Kadamat Tata. Del 3000 AC, Gokale. Y del 50 AC, P. Bhartar. Bueno, entonces, ahorita esto demuestra una tesis que los eruditos no se ponen de acuerdo y luego podemos tener una lectura de los resultados a que llegamos.
Muy interesante, un tema muy bonito y bueno, espero que les sirva de educación a todos los que les gusta estudiar esta cultura y la historia universal. Y muchas gracias por escucharnos y pueden hacer preguntas en los comentarios aquí o en el YouTube cuando las saquemos en YouTube para que sea una, o sea, sea una mina de conocimiento para ustedes. Muchas gracias.